Bendecido sea el nombre del Señor. Amén. Vamos a meditar en la palabra del Señor de un personaje en el libro del Génesis. En el libro del Génesis nos narra una biografía, una historia de uno de los hombres muy relevantes, muy importantes de Jacob. Para mí uno de los hombres más importantes de los 12 hijos de Jacob fue José. José comienza la historia de José en el capítulo 37 y termina en el capítulo 50. O sea que tiene 13 capítulos. Entonces, como vosotros comprenderéis una biografía de 13 capítulos, pues sin exagerar, hay para hablar, pues no digo mucho, 12 o 14 mensajes sin mucho esfuerzo. Sin mucho esfuerzo. Cualquier hombre de Dios, no yo, cualquier hombre de Dios que lea un poquito. Y vamos a comenzar con una idea de Génesis 39, hermano Abraham, aclarando ideas y vamos a ir paulatinamente. No vamos a llegar hasta el final, porque hay una cosa que quiero yo hacer y voy a recalcarlo en YouTube, porque yo sé que en YouTube lo escuchan, la mayoría son obreros. El pensamiento, el tema que yo quiero dar, lo tengo yo en la mente, pero como veis no lo suelto. ¿Por qué? Yo quiero que el pensamiento nazca de la Escritura, del pasaje que leo, y se desarrolle en la Escritura, y lo confirme la Escritura. Y el que no lo haga, o tú cuando escuches a un predicador que no lo haga, ten precaución con lo que va a decir. El pensamiento debe nacer de la Escritura. Que lees un pasaje y digamos, y del mismo pasaje, delante de toda la gente, coges el hilo del pasaje y estiras el hilo. Y tú mismo veis que del propio hilo tiro del hilo. Me voy sacando del propio hilo. ¿Me explico? Os voy a poner un testimonio humano que hay. Hay en bares y cafeterías importantes de un alto estándar que cuando piden una botella de champán cara o una bebida cara, el camarero se acerca a la mesa y la descorcha delante de los consumidores. Daros cuenta. Y delante de los consumidores te echa en la copa. No te echa en la barra, por ejemplo, la abre a tu espalda y echa en la copa, porque tú no sabes si es la marca que has pedido, una marca muy cara, y él, para mostrarte que te da lo que tú has pedido, te lleva la botella a la mesa y delante de los 5 o 6 que están en la mesa, no sabes dónde estás, te la abre y tú lo estás viendo, que te están abriendo esa botella que has pedido para invitar porque hay un acontecimiento importante. A lo mejor esa botella vale 50 o 60 euros. Y entonces el camarero tiene la prudencia de enseñarte la botella, de ponértela en la mesa, de abrirte la botella en la mesa delante de tus ojos y delante de tus ojos echarte el licor en la copa. Y ahí no hay trampa ni hay cartón. No sé si el ejemplo vale, Abranes. Amén, amén. Pues es lo que yo suelo hacer predicando y más digo. Y mi consejo al que quiera, yo no tengo ninguna autoridad en mandarte, tú que me escuchas, pero mi consejo es que hagas tú lo mismo. Alabanzas al Todopoderoso. Amén. Génesis capítulo 39, verso 2. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, Bien. y estaba en la casa de su amo. Mas Jehová estaba con José. Vamos a ver. José fue vendido por sus hermanos, lo sabéis, ¿no? Amén. Que es, me parece que humanamente, pues, cosa más fea y más horrible que 11 hermanos vendan a un hermano, es una cosa horrible y fea, ¿verdad? Y mala, y malévola, ¿verdad? Sí. Pero hay una cosa que me llama la atención, que después de que los hermanos de José vendieron a José, me dice la Biblia, según dice el hermano Abraham, otra vez, 39:2, despacito vamos a leer, Mas Jehová estaba con José,
Si estaba con José, ¿cómo no impidió que hiciesen esa injusticia con José? A ver, César. Un hombre bueno, que era uno de los jóvenes, el más joven era Benjamín, y después Joael. Uno de los jóvenes que ve una injusticia a Dios y que Dios es omnipotente, ¿sí o no? Dios es omnipotente, Dios es omnipresente, Dios es omnisciente. Omnisciente es que lo sabe todo, omnipotente es que lo puede todo. ¿De acuerdo? Y entonces, si lo ve todo y lo puede todo, ¿por qué no impide esta injusticia, ya que Dios es tan santo y tan bueno? No la impide, la permite. No digo que la manda, cuidado. Digo que la permite. Todos los males que vienen son decretivamente permitidos por Dios, no mandados por Dios. Los bienes, cojan bien estas palabras para que no haya una mala interpretación. Los bienes, las cosas buenas y los bienes esencialmente vienen de parte de Dios, porque Dios es bueno y de Dios no puede venir nada malo. De Dios no puede venir nada malo. De Dios viene todo bueno. Esencialmente viene de Dios todo lo bueno. Pero decretivamente Dios permite todo lo malo. ¿Por qué? Porque si es omnipotente, y la palabra omnipotente, César, es que todo lo puede. Y si todo lo puede, y ya pasó algo, es porque lo ha permitido. Porque tiene poder o no tiene poder. Totalmente. Es que si pensamos que el mal viene porque Dios no lo puede impedir, decimos que el mal viene porque Dios no es omnipotente. Aceptar yo que Dios es omnipotente, aceptar yo que Dios es omnisciente, aceptar Dios que Dios es omnipresente, omnipresente que está en todas las partes, ¿sí o no? Dios es omnipresente, Dios es omnisciente, Dios es omnipotente. Estos tres atributos me obligan a llegar a la conclusión que el mal decretivamente es permitido por Dios. Ahora, que tú tengas a un Dios tan pequeño que no tenga poder ni categoría para impedirlo, ese será tu Dios, no es el mío. Ahora, el bien esencialmente viene de Dios y nunca el mal, quede claro. Porque yo soy responsable de lo que hablo, no soy responsable de lo que tú interpretes de lo que yo hablo. El bien esencialmente es enviado por Dios, porque Dios es bueno, es bondad, Emilio, y de Dios no puede venir, ni ha venido, ni viene, ni vendrá nada malo. Amén. Dios todo es bueno. Amén. Amén. Pero decretivamente permite lo malo. Y entonces aquí lo vemos. José era inocente, ¿sí o no? Era un buen hijo. Y Dios tenía poder para impedirlo y no impidió que lo vendiese. Y para que tú no pienses que Dios no estaba con José, dice la Biblia, no yo. Y Jehová estaba con José. Que las cosas te vayan mal no significa que Dios no esté contigo. Amén. Y que las cosas te vayan bien no significa que Dios está contigo, ¿eh? Porque yo conozco a gente inconversa que no es muy buena, que no es cristiana, que no cree en Dios, que blasfema a Dios y las cosas humanamente le van muy bien. Y conozco a gente piadosa y temerosa que ama a Dios, que las cosas le van muy mal. Eso que Dios está conmigo porque las cosas me van bien, o que Dios no está conmigo porque las cosas me van mal, eso no es termómetro para saber si Dios está contigo o no está contigo. Yo conozco a muchos hombres de Dios que se están muriendo en los hospitales y en las clínicas. Y conozco a muchos inconversos que están sanos, con el puro en la boca, echando su partida en el bar. El hombre de Dios está en el quirófano, está en el hospital, luchando con la muerte, y el inconverso no tiene ni la delicadeza de ir al culto con su purito y disfrutando.
de la partida, y en la partida hay palabras ociosas y feas. Bueno, entonces el hermano Abraham ha leído en Génesis 39:2, ¿no? Bueno, Génesis 39:21. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia. Jehová, otra vez, ¿por qué dice que Jehová estaba con José? Otra vez. Porque cuando José fue vendido a casa de Potifar, fue una mujer mala, que no voy a entrar en el detalle, ya sabéis el detalle ese, que le provocó y él no quiso y le levantó un falso. Y gritó que había querido estar con ella, y entonces su marido y la gente se lo creyeron aparentemente y lo echaron en la cárcel. Era inocente José, ¿sí o no? ¿Y cómo Dios permite? O sea, permites primero que lo vendan sus hermanos y luego permites que una mala mujer le levante un falso. Y ahora dice la Biblia otra vez, por eso, cada vez que pasa algo malo dice la Biblia. Génesis 39:21. Pero Jehová estaba con José. Pero Jehová estaba con José. O sea, ¿qué le pasa, hermano? Bueno, Génesis 39:23, otra vez. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José. Porque Jehová estaba con José. 3 veces en el mismo capítulo te dice Emilio que Dios estaba con José. Amén. Y si Dios estaba con José, peor que le iban las cosas no le podía ir. ¿Qué interpretación damos a eso, señores? Por la interpretación que le he dado yo antes, que decretivamente Dios permite el mal, porque tiene un plan. Nuestros problemas no son circunstanciales, son providenciales. Amén. Repito, nuestros problemas no son circunstanciales, son providenciales. ¿Estamos de acuerdo? Y ahora lo echaron en la cárcel. ¿Qué tiempo estuvo en la cárcel? Como mínimo, con un texto bíblico ahora os lo apoyo, como mínimo que se sepa, estuvo más de 2 años. ¿Y cuánto estuvo de esclavo? Fue vendido a los 17 y fue puesto como gobernador de Egipto a los 30. De 17 a 30 son 13 años. El tratar de Dios no creáis que fue suave. Ni fueron 3 meses malos, Abraham. Que a veces, como es mi amigo Abraham, tengo confianza con él. Que tú cuando tienes 4 meses malos, parece que te se acaba el mundo. Pues si tuvieses 13 años como José, ese seguido, sin un día bueno, ¿qué harías? A lo mejor no te veíamos ni en el culto. Estos son mensajes preventivos. Yo estando sano me voy y me vacuno siempre contra la gripe, estando bien, para prevenir. Y a veces hay gente que se hace unas revisiones para prevenir. Y estamos a falta de mensajes preventivos, para que cuando vengan estemos preparados. Sí, señor. Amén. Hoy un aviso a tiempo, hasta en la carne, te puede salvar la vida. Fulano, que me he enterado que fulano va por ti. Y como te llama tu primo, pues ya te preparas y fulano ya no te pilla desprevenido. Ese aviso te ha dado la vida. Pero el necio, el avisado, no hace caso. Y al avisado que no hace caso, Dios le llama necio. Y yo respeto el lenguaje de Dios. El necio, el avisado que no hace caso, Dios le llama necio. Tonto, torpe, estúpido. Hay muchos, ¿eh? Alabanzas al Todopoderoso. Amén. Bueno, pues ahora lo vemos a José en la cárcel. ¿De acuerdo, hermanos? Y ahora vamos a coger Génesis capítulo 40, verso 1. Aconteció después de estas cosas que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra el señor del rey de Egipto. Y se enojó Faraón contra sus 2
oficiales contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos, y los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde José estaba preso. Y el capitán de la guardia encargó de ellos a José, y él les servía, y estuvieron días en la prisión. Y ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, tuvieron un sueño. Amén. Ahí quédate. Primero quiero que observéis una cosa. Repito, 39, 1, Abraham. Llegaron pues a José a Egipto, y Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo llevaban allá. 1. Génesis 41. Y aconteció después de estas cosas que el copero del rey... El 4. El 4. Y el capitán de la guardia encargó de ellos a José. Ah, ¿cómo? Era el mismo Potifar, El mismo. el marido de la mujer. Es que no le creyó. Por eso no lo mató. Pero había unas convenencias en los egipcios, en los matrimonios, cuando se casaban, que todo era en común. Y un divorcio era una pérdida muy fuerte, económicamente. Y cuando se desprestigiaba a una egipcia casada de un alto cargo, no solamente perdía prestigio la mujer que hacía un mal paso, sino que también perdía prestigio su marido. No le interesaba. Por eso el marido de ella aparentó que la creyó y le puso a José no en una cárcel normal, en la cárcel de él, en la cárcel que llevaban a los presos de Faraón, que él era el encargado. Y en la cárcel le dio la autoridad que le dio en su casa, le puso a cargo de todo lo que había en la cárcel. Pero consintió que un inocente pagase por tapar a su mujer. No hables muy a la ligera, que tú por no descubrir a tu hermano le tapas, y ese forastero que sabes que es inocente se lleva las culpas, ¿eh? Ahí entramos todos, ¿eh? No juzguemos a la ligera, ¿eh? ¿Sí o no? Sí. Hay un compromiso, hay una casa, y mi hermano, mi hijo no lleva razón. Mi hijo no lleva razón. Pero es que es mi hijo. Y sé que no lleva razón, entonces manipulo la cosa, tuerzo la cosa, hago las cosas, y yo lo sé, que mi hijo es el culpable, pero si puedo, hago pasar a mi hijo por inocente y a ese por culpable. Porque ese es el contrario, el de la otra familia. Y hay muchos inocentes en la cárcel y muchos culpables en la calle. Y los culpables, a lo mejor es un servidor, un siervo del Señor. Y tú que eres un cristiano. Porque el problema era con tu hijo y tiraste por tu hijo. Cada uno barre para su casa. O sea que no echemos la lengua mucho a y digamos pues este se chupó 2 años. Eso lo vio Dios, ¿eh? No quisiera estar en su pellejo cuando se presentó delante del Señor. Porque Dios sabe todo, ¿verdad, Emilio? Amén. Y eso lo tenemos. No te preocupes. Es la parábola que os prediqué. Dejar crecer el trigo con la cizaña, ¿sí o no? Amén, amén. Mientras estemos en este mundo, la cizaña va a crecer con el trigo. Y el trigo va a crecer con la cizaña, hermanos. Por eso digo yo algunas veces que somos trigo en la era y no trigo en el granero. Bendecido sea el Señor. Y ahora, estos 2 hombres, leemos ahora el 5 en adelante. Y ambos, el copero del panadero de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, tuvieron un sueño, cada uno su propio sueño, en una misma noche, y cada uno con su propio significado. Vino a ellos José por la mañana y los miró. He aquí que estaban tristes. Y él preguntó a aquellos oficiales de Faraón que estaban con él en la prisión de la casa de su señor, diciendo: ¿por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? Ellos le dijeron: hemos tenido un sueño, y no hay quien lo interprete. Entonces le dijo José: ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. Amén. Ahora, aquí dice que hay un acontecimiento. Vemos la providencia divina. El jefe de los coperos
del rey y el jefe de los panaderos del rey. Vamos a aclarar esto. Ser en aquella época el jefe de los coperos era ser el jefe de todos los viñedos de Egipto, de Faraón. Era ser el jefe de todas las bodegas de Faraón. Y se calcula históricamente, que yo lo he mirado, que podría tener a unos 100 empleados, el jefe de los coperos. O sea, que no era, no creáis que era, y estaba cerquita. Ah, y la vida de Faraón estaba en sus manos, porque bebía del vino que él le daba. En él estaba el poder de poderlo envenenar. Y el jefe de los panaderos igual. Por eso dice, no dice copero, pero dice jefe, nos da el rango que tenían. Ofendieron los dos al rey, y por ofenderles al rey, el rey les tira a la cárcel del rey. Había una cárcel, digamos, política para los políticos, distinta a la cárcel normal. Ahí solamente iban los presos que habían censurado o habían hecho algo o contra el faraón o contra algún alto cargo de faraón, solamente ahí. Y lo llevaron a esa cárcel. Y José, con los problemas que tenía, era el encargado de la cárcel, el que administraba todo. Y dice, y la cárcel iba todo bien, y todo prosperaba, y había paz, porque la administraba José. Porque Dios estaba con José. Dios estaba con José cuando estaba con los hermanos, que le hizo encontrar gracia delante de los ojos de su padre, y destacó, ¿sí o no? Amén. Y Dios estaba con José en la casa de Potifar, que dice que en la casa de Potifar todo lo que tocaba a José lo prosperaba. Triunfó ante la casa de Potifar. Y en la cárcel triunfó. Las circunstancias adversas no movieron a José, ni la fidelidad de José, ni la integridad de José, ni la estabilidad de José, ni el fundamento de José, ni el equilibrio de José. Y con los problemas que tienes José, se levanta por la mañana y ve a dos. Ya ves si había acá. Tenía que haber muchos presos. Pero como era el encargado, se fijan dos. Y los dos les ve muy tristes. Y como lo ves tristes, se acerca a ellos para ayudarles. Pero con los problemas que tienes tú, José, es que Jehová estaba con José. Amén. Tú cuando tienes problemas, si estás en la cárcel, de los problemas, te despistas de tus actividades espirituales, ¿sí o no? Amén. Es que no he podido, es que para acá, es que sí, de acuerdo. Pues José estaba en la cárcel, tenía problemas bastantes gordos, pero vio a dos tristes. Que no vio nada grave ni nada a dos tristes, que es lógico que los presos estén tristes en la cárcel, que no es tan peligroso. Y se fue donde ellos. Pero ahora yo, la pregunta que me ha venido a mí. ¿Por qué Moisés? Porque el que escribe esto es Moisés. Esto había pasado, más o menos, haría casi 1000 años, ¿no? Así es. 1000 y pico años. ¿Para qué Moisés cuentas este detalle? Este detalle lo cuento porque es necesario para explicar la promoción, cómo llegó José a ser gobernador. Por eso saco el detalle del jefe de los coperos y del jefe de los panaderos. Pero son tan insignificantes estos dos que no me molesto en revelaros el nombre de ellos. Pasan por el anonimato. ¿Cómo se llamaba el jefe de los coperos? Es que tiene tan poca importancia el jefe de los coperos y el jefe de los panaderos que el escritor, inspirado por el Espíritu Santo, no se molesta a revelar el nombre. Porque la diana, el objetivo de él no era el nombre de ellos, era lo que quería contar. Y a veces aparecemos por la providencia en ciertos lugares, por la providencia, pero realmente el motivo real no somos nosotros y pensamos que somos nosotros. Os voy a poner un testimonio. Belén es famosa, ¿sabéis por qué? Porque nació dos hombres famosos, David y Jesús. Pero si vas, es un pueblo insignificante, un pueblo más. Pero al nacer dos personas tan importantes lo han hecho famoso. Pero Belén, que no se detonó, que no tiene nada para atraer la atención. ¿Sabes quién va a Belén? Porque quieren saber el pueblo donde nació Jesús y donde nació David. O sea, lo que le han dado importancia al pueblo de Belén es David
y Jesús. Y lo que te da importancia a ti es la gracia de Dios. Pero tú en sí eres un pueblecito insignificante. Eres el jefe de los coperos, que Dios te tiene tan poco importante que ni tu nombre da. Porque no merece la pena, dice Dios, que decir ni tu nombre, machaco. Qué cosas, ¿eh? Y entonces le dice, hemos tenido un sueño. Y no hay que lo interprete, y estamos tristes. Contesta José, no es de Dios el que da las interpretaciones de los sueños. No dice, no es un hombre inteligente, ni prudente, ni sabio. Habla de Dios, ensalza a Dios. ¿Os dais cuenta? Él no se da tono, él no se incunea. Qué mal me sabe cuando un obrero se incunea predicando. Él dice, sencillamente, no es de Dios. ¿Queréis contármelo? Sí. Y va uno, el jefe de los coperos. La providencia divina movió el hilo. Que le contase primero el sueño el jefe de los coperos, porque la interpretación era positiva. Y a ser positiva, animó al otro a contarlo. Si es al revés, no lo cuenta. Dios mueve todos los hilos. Amén. ¿No veis la mano de Dios moviéndose? Y entonces le cuenta, pero yo voy al tema, no voy a liar al sueño, ¿verdad? Abraham no merece la pena. Y dice José, pues esta es la interpretación. De aquí 3 días, Faraón te va a restituir en tu cargo. Y de aquí 3 días estarás en la corte delante de Faraón sirviéndole el vino como estabas antes. ¿Qué dice? Sí, de aquí 3 días. Le dijo lo que iba a pasar y la fecha y el día. Vaya. Y le dijo, acuérdate de mí cuando estés ante Faraón. Porque soy inocente y estoy sin causa aquí. Pero no explico más, no mancho a nadie. No dice nada de sus hermanos, de esa mujer. No empieza a hablar y a tirar de la boca. Fue muy escueto. En su información negativa hay que ser muy escueto, muy reducido. Y el otro, viendo que ha interpretado para bien, pues yo te iba a contar el mío también. Pues cuéntame el tuyo. Y le cuenta el suyo. Hubo un cesto de pan, era panadero, un cesto de pan grande y había total. El sueño, no voy al sueño, voy a la idea, es que si no me lío y no termino. Y cuando termina de contar eso dice, pues bien, yo te voy a interpretar el sueño. De aquí 3 días Faraón te va a mandar llamar para matarte y te colgarán. Y cuando te cuelguen te quitan la cabeza para que las aves te coman. Y yo le digo, hombre José, a la criatura, no, machaco, yo me he limitado a interpretar los sueños. Y yo a veces, interpretando tu conducta y tu manera de vivir, te digo que tengas cuidado, que a lo mejor no estás tan bien con Dios como crees. A José se le puede culpar de la interpretación que dio, si se cumplió. A los 3 días, el copero fue restaurado y el otro fue enjuiciado y muerto y ahorcado. Se cumplieron los 2 sueños. O sea que fue de Dios, inspirado por Dios. Emilio, ¿le podemos juzgar a José por la interpretación negativa? José se limitó a interpretar el sueño, ¿sí o no? Amén. Pero es que tú quieres que me limite ¿a qué? ¿La iglesia a qué? A que te predique y a que te sientas cómodo, y a que te goces, y a que te subes por las paredes. ¿A eso quieres que haga? Todas las tardes, en el culto, como se suele hacer. Pues a los 3 días era el cumpleaños de Faraón. Y en aquella época, bueno, eso también existía en Roma. Cuando Pilato, cuando había una fiesta que cumplía el rey o un hombre importante de los años, hacían una amnistía a un preso, a Barrabás, ¿te acuerdas?
os suelto a uno hoy, y soltaron a uno. Y entonces sacaron a los dos, les enjuiciaron, a uno le dio la amnistía y a otro no. Pero se cumplió. Pero ¿sabéis qué pasó? El jefe de los coperos ya no se acordó más de José. Así es el hombre, Señor. ¿Te extrañas? Estando ya en toda la pompa, en todo el lujo, en todo el cargo, en todo el palacio, ¿te vas a acordar de ese que estaba preso contigo, muerto de hambre, desmayado? Ya ni se acordó. No esperes nada de los hombres. Espera todo de Dios. Amén. Amén. Y cuando un hombre te haga bien, no es el hombre el que te ha hecho bien. Es Dios que usa a ese hombre para hacerte bien. El hombre somos propensos a hacer mal y a hacer daño, porque somos pecadores y malos todos. Pero cuando Dios te usa, me haces bien. Y cuando Dios no te usa, no me puedes hacer bien en que quieras. Que Dios nos ayude a ser usados por Dios. Amén. Amén. Para hacer el bien. ¿De acuerdo? Amén. Bueno, pues ahora vamos a seguir porque estamos en la introducción, ¿eh? Génesis capítulo 40, verso 23. Y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que se olvidó. Que se olvidó. Pero nadie se preocupe que no corremos el peligro que Dios se olvide de nosotros, ¿verdad? No. Dios nos olvida. Amén. Tú sí, yo sí, Dios no. Gracias a Dios por su Amén. gracia y por su misericordia. Amén. Bien, y entonces aconteció, y para ahorrarnos trabajo, como lo sabéis de memoria, pues voy a ahorrarme trabajo y así sigo más rápido, ¿eh? Faraón se pone a dormir, porque también los faraones duermen, y sueña un sueño. Y al lado del Nilo, que el Nilo para Egipto era como un dios, el dios del Nilo, salen siete vacas gordas, hermosas, tan bonitas que se asusta Faraón de tan bonitas que son, de tan gordas, de tan lustrosas, qué bonitas. Y al rato ve 7 vacas flacas, extenuadas. Dice, jamás he visto vacas más feas y más extenuadas y más delgadas. Y se comieron las flacas a las gordas. Y después de comérselas, no se notaban que se la habían comido. Seguían feas y delgadas. Se despierta y se vuelve a dormir. Y sueña unas espigas hermosas, grandes y hermosas, que luego salen otras espigas extenuadas, ¿no? Y las espigas extenuadas devoran a las espigas hermosas y siguen tan extenuadas y tan delgadas y tan feas. Se levanta Faraón con una inquietud que no puede, y llama a los sabios y les cuenta el sueño. Y entonces es cuando el jefe de los coperos estaba allí. Y dijo, ¡ahora me acuerdo! Pero escucharme, Génesis 41:1. Aconteció que pasado 2 años tuvo Faraón un sueño. 2 años, pasaron. Sin acordarse de José. Es sinvergüenza. Ahora me acuerdo de las faltas que tuve con Faraón. Estuve una vez en la cárcel, como sabe usted, y cuenta la historia de los dos. Lo que le pasó a él y lo que le pasó al jefe de los panaderos. Y había un joven hebreo que nos interpretó y se cumplió el sueño. Yo fui restaurado y el otro fue colgado. Se lo cuenta a Faraón. En primer lugar, José estaba adaptado a Abraham, no estaba resignado a estar en la cárcel. Tan adaptado estaba a estar en la cárcel que ayudaba a los de la cárcel y todo funcionaba bien, ¿sí o no? Pero cuando hubo una oportunidad que la providencia le brindó,
le dijo al jefe de los coperos: cuando estés ante el faraón, por favor, habla de mí. Usó la puerta que la providencia le abrió, ¿sí o no? Ahí nos habla que José, cuidado con este tema que es muy bonito, o para mí ha sido muy bonito. José estaba adaptado a la cárcel, que floreció en la cárcel, estaba adaptado, pero no resignado. Si tiene ocasión de salir, quiere salir. Porque no es justo que esté resignado, porque era inocente. Pero tú y yo no. Tú y yo debemos estar adaptados y resignados, porque somos culpables. ¿Sí o no? ¿Entendido? Deben estar adaptados y resignados. Por muy mal que me vayan las cosas, me van muy bien, para lo que merezco, Abraham. Cuidado con esta palabra. Por muy mal que me vayan las cosas, me van muy bien, para lo que merezco. ¿O qué crees, Emilio, que te mereces cosas mejores? Por muy mal que me vayan las cosas, me van muy bien, porque merezco cosas peores. Por mi maldad, por mis fallos, por mis errores y por mis pecados, merezco que Dios me mate y me mande al infierno. Ni me ha matado, me ha perdonado y me estoy preparando por la sangre de Cristo a irme al cielo. Amén. Amén, amén. Entonces estoy resignado y adaptado. ¿Seguimos, hermanos? Amén. Y al enterarse Faraón, ¡tráemelo al hebreo! Y ahora José estaba normalmente trabajando, adaptado, en su trabajo, en la cárcel, ayudando a los presos, el orden, y viene una escolta. Pregunto, José en los 2 años no habrá pensado, ¿qué habrá hecho el jefe de los coperos conmigo? ¿Le habrá hablado a Faraón? Le tiene que hablar, porque el sueño que tuvo se lo interpretó y se cumplió. Y él es verdad que lo vio cumplido. Y el sueño del otro se lo interpretó y se cumplió. Son cosas que son verdad, que las vio él con sus ojos. Día tras día esperando a que el jefe de los coperos hablase de él. Pero el jefe de los coperos se olvidó, porque Jehová hizo que se olvidase. Porque si no se olvida, habla el jefe de los coperos de José. Lo saca, aclara el tema a José, que es inocente, le dan la libertad y se va para su tierra. Y este problema, ¿quién la arregla? Que Dios te olvida, que te hayas olvidado de mí, es Dios que ha hecho que te olvides de mí. Sí, Señor. Y si te olvidas de mí, Abraham, oraré por ti y daré gracias a Dios por la ayuda que me has ofrecido. Pero Dios me libre del pecado de criticarte, porque te has olvidado de mí. Nuestras circunstancias no son coincidencias, circunstanciales, son providenciales. Amén. El mal, Dios lo encamina en bien. Y Dios escribe derecho en líneas torcidas. Y José, este hombre, pero José, como era tan espiritual, oyes que reprochó algo alguna vez. Y cuando lo sacan, lo primero que hacen con José es, me imagino, bañarlo y afeitarlo. Porque en los egipcios, si observarás, ninguno lleva barba. Es antihigiénico en Egipto, en la cultura egipcia de aquella época. Y lo preparan y se presenta donde Faraón. Y Faraón le dice, he oído que tú interpretas sueños. Y le dice José, el interpretar sueños no es mío, es de Dios. Ensalza a Dios. Tiene la oportunidad de ensalzarse Él. Todas las oportunidades de ensalzarte, déjalas correr. Claro. Y agarra
todas las ocasiones que Dios te brinda para que te humilles. Amén. Como Jesús lo hizo. Había un librillo, había una toalla, había agua y no había ningún criado para lavar los pies. Y cogió esa ocasión y se puso a él a lavarlos. Todas las ocasiones que te vengan para humillarte, aprovéchalas. Porque Dios da gracia por los humildes y resiste a los soberbios. No, es Dios que revela las cosas. Ensalza a Dios. Yo no lo leo por lo que lo tengo apuntado, como siempre. Pues, ensalza a Dios. Y le cuenta el sueño. Y hay una palabra que sí quisiera traerla. Verso 28, 41-28. Esto es lo que respondió a Faraón. Lo que Dios va a hacer, lo ha mostrado a Faraón. No dice lo que Dios te ha mostrado, lo que va a pasar. No dice eso. Lo que Dios va a hacer. ¿Sí o no? Repítelo otra vez. Es que algunos dicen, es la presencia de Dios. No, no, es el decreto divino ahí. Esto es lo que respondió a Faraón. Lo que Dios va a hacer, Va a hacer. lo ha mostrado a Faraón. Te lo ha mostrado a ti. Lo que Dios va a hacer. Y ahora pregunto yo, ¿por qué Dios le da el sueño a Faraón, a un inconverso, a un idólatra? Y a José no se lo da. Al hombre de Dios. Porque el faraón tenía posición. Y José era un don nadie. Si le da el sueño, ¿qué hace? José, ¿con qué poder lo puede hacer cumplir? Si es uno que está en la cárcel. Y lo han tomado por un violador. ¿Qué va a hacer ese? Entonces Dios, que es tan sabio, le da el sueño al que tiene posición, al rey. ¿O había uno en la tierra más alto que Faraón? No. Pero a la misma vez que le da el sueño, le cierra la interpretación. Te abro y te cierro, porque yo soy Dios. Abro lo que quiero y cierro lo que me da la gana. Claro. Amén. Y a cerrárselo, tiene que pedir al rey ayuda. A un presidario, a un don nadie. A uno que estaba en la cárcel. ¿Qué quieres, Faraón? El grande, el poderoso, el importante. Faraón en aquella época, Emilio, era como un dios. Le tiene que pedir ayuda a un don nadie. Así es Dios. Así es Dios. Dios quebranta los tronos de los poderosos. Y ensalza a los del muladar. Y le dice, lo que Dios va a hacer te lo ha mostrado. Pero ahí vemos la gracia de Dios. Las 7 vacas buenas y robustas son 7 años de abundancia. Y las delgadas son 7 años de escasez. Y la pregunta es, ¿por qué no se comió las gordas a las flacas en vez de las flacas a las gordas? El día malo se come al día bueno. Es una verdad que no me la puedes negar. El día malo se come al día bueno. ¿Sí o no? Ves a uno muy bien, ha venido una crisis muy fuerte, unos problemas familiares muy fuertes, ha tenido 2 hijas que se han separado, que el yerno le ha faltado, que a lo mejor el yerno es un mala sombra, le ha visto venir, con la cara eso, ha visto una injusticia y como padre ha reaccionado y se ha buscado ese día la ruina. El día malo se ha comido los 20 años del día bueno, ¿sí o no? Amén. Amén, amén. Señor. ¿Por qué no se come las vacas gordas y fuertes? ¿Por qué no se come a las flacas, hermanos? ¿Por qué no se come a las flacas? Las flacas se comen a las gordas. Y en la vida de David, el cantor de Israel, el hombre que era conforme al corazón de Dios, ¿sí o no? Amén. El día malo se comió la vida de David. Y quedó marcado.
Se alaba mucho, se ensalza mucho a David, pero todo el mundo hablamos de la caída de David. Hablamos que era grande, que era poderoso, que Dios lo perdonó, pero todos terminamos hablando de la caída de David. Hasta él mismo dice, no soy víctima, soy culpable. Natán, contra Jehová he pecado. No dijo eso. El día malo se comió la espiritualidad de David. El día malo se come las torres. ¿Por qué no se ha comido, Señor, las vacas gordas, tan fuertes, tan robustas? ¿Por qué no se han apoderado de las flacas? No. ¿Quieres comprobarlo? Cómprate mañana usted 3 kilos de manzanas y se compre una podrida y la ponga en el medio. Y dice la podrida, valgo más que las 20 sanas, y a pantalones pudre las 20. Las 20 no sanan a la podrida. La podrida sana, infesta a las 20. ¿Sí o no? Sí, señor. Comprobarlo si queréis mañana, comprar lo que queráis. Voy a comprar 20 kilos de peras, ponlas encima. Y voy a poner 2 pericas pequeñicas, mira, que no se ven, como 2 canicas. Viva la madre que las parió. Les pongo esas 2 peras entre medio podridas y que tendrán que pudren a todas. Sí, señor. Hermanos, a lo mejor para vosotros no tiene importancia, pero ya sabéis mi experiencia triste. El día malo se come al día bueno. Y luego toda la vida te llevan recordando el día malo. Señor. Hasta uno mismo lo recuerda ante Dios y se avergüenza. El día malo se come al día bueno. Y algunos se encargan de recordarte el día malo y te lo restriegan por la cara siempre que pueden. Y como no lo puedes negar, que no soy víctima, que soy culpable. Señor, es verdad. Las vacas gordas se comieron a las flacas. Las espigas gordas se comieron. Al revés, las delgadas se comieron a las gordas. Esa es la verdad, hermanos. Todos tenemos hijas y tenemos nietos y tenemos nietas. Y estás en el mercado y que estás poniendo tan tranquilo, cantando cánticos, alabando al Señor, y ves una revuelta, un jaleo, y ves a un nieto tuyo que le abre la cabeza en el mercado en ese momento, y ves 4 hierros en la mano al lado. Agarra el primer hierro que agarre. No agarras la Biblia, ni un texto, ni citas nada. Vas corriendo con el primer hierro que tengas en la mano, ¿sí o no? Hay que ser noble delante de Dios y delante de nuestras conciencias. El día malo se come al día bueno. Sí, señor. No tenía que ser así. Pero es así. Bueno, pues según el sueño, y Dios tuvo misericordia. ¿Sabéis por qué no se murió todos egipcios? Porque primero vinieron los años de abundancia. Y lo segundo, los años de escasez. Si llegan a venir primero los años de escasez, mueren todos. Pero Dios, que mueve el ajedrez, el 1 es el 1 y el 2 es el 2, señores. Y ahora, el sueño, está la interpretación del sueño. Y José no termina ahí. Había crecido mucho José. José no es aquel niño inocente que contaba los sueños delante de sus hermanos y lo ponía peor, ¿sí o no? Hasta su padre le tuvo que reñir por contar un sueño, ¿sí o no? Un imprudente, un jovencito imprudente. Y sus hermanos que estaban en contra de él, a contar 2 sueños, se pusieron peor contra él, ¿sí o no? Le faltaba sabiduría. Pero aquí no, aquí fue tratado por Dios. Fue curtido por Dios. Aquí tenía 30 años, no tenía 17. Y le dice, se atrevió mucho, Le he interpretado el sueño y ahora le voy a dar una administración en consonancia a la interpretación. Coger el hilo,
Voy a poner una administración en consonancia a la interpretación, no divorciada a la interpretación. Toda administración que no guarde armonía con la interpretación es falsa. ¿Sí o no? Según usted sabe, 7 años habrá de abundancia que harán historia. Ponga unos gobernadores que almacenen en los 7 años y ponga un impuesto, el 5% de todo que recojan lo guarden y haz almacenes grandes, invierte en almacenes de almacenaje grande para almacenar el trigo durante 7 años. Y cuando venga la escasez, habrá suficiente almacenado. Interpretó y administró, ¿sí o no, Abraham? Hoy tenemos, gracias a Dios, en la obra, algún predicador que sabe lo que se dice, pero no tenemos tantos administradores que saben lo que hacen. Y José fue uno que interpretó y uno que administró. Y le dijo Faraón, ¿a quién voy a encontrar más sabio que tú? Tú que has sido capaz de interpretar el sueño, lo que nadie ha sido capaz, serás capaz de administrarlo. En Egipto, después de mí, mandarás tú. Y le ascendió. Ahora entendéis los problemas de José, cómo Dios le fue curtiendo y formando hasta llevarlo a ese lugar. ¿Os dais cuenta? Y ahora, con esto termino y coger mucho hilo. ¿Se cumplió el sueño? Sí. Y no. ¿Cómo que sí no? Si lo de Dios se cumple. Mira el hermano Emilio. Pues claro que sí, Emilio, se cumple. Se cumplió que hubo 7 años de abundancia. Y se cumplió que hubo 7 años de escasez. Pero hubo un hombre que puso una administración para que las vacas flacas no se coman a las gordas. Almacenó el trigo. Sí, señor. Y cuando vino el grito del hambre, dijo, ¡eh! Faraón, ¡id donde José! Que José tiene trigo de sobra. Y se puso a vender trigo. Compró trigo a peseta en los 7 años de abundancia, ¿sí o no? Amén. Y vendería trigo a duro en los 7 años de escasez. Puso rico a Faraón. Entonces, hermanos, la interpretación no evita, Abraham, que las vacas flacas se coman a las gordas. La administración sí. Sí, señor. Buena. Por eso Dios me ayude y Dios te ayude, obrero que me estás escuchando. Te pido por favor que lo pienses y que medites. Y que el Dios grande, poderoso, santo y maravilloso nos abra los ojos del entendimiento y ensalcemos siempre a Dios. Que la gracia de Dios nos capacite para predicar y para después administrar lo que predicamos. Amén. José administró. Pero ¿sabéis por qué pudo administrar? Por una palabra muy bonita. Y ahí cierro, porque he hablado de una hoja. Me queda esta otra, pero no tengáis miedo que no la toco. Os quiero mucho. José, el hambre no solamente vas a salvar a Egipto, vas a salvar a tu familia y a tus hermanos Amén. que van a venir en la época del hambre en busca de ti, a que le des trigo. Y cuando vengas se van a doblar delante de ti y se van a cumplir los sueños que tú les contabas, que ellos no sabían. Hermanos, ¿qué administración puso? ¿Qué administración puso tan fiel y tan? Es que, hermanos, en la administración está todo. Dios nos ayude a predicar, pero que, le repito, que la administración nazca de la interpretación del sueño. Amén. La administración guardó una armonía con el sueño. No puedo evitar que vengan las vacas gordas. No puedo evitar que vengan las vacas flacas. Pero puedo evitar que se coman las flacas a las gordas. Ahí nos lleva, y con esto termino, a la parábola de Jesús. El que está en la roca le vienen los problemas del que está en la arena. Los mismos.
Pero el que está en la roca no se mueve y el que está en la arena cae. Ya. Que Dios os bendiga y gracias por vuestra atención. Amén.